Buenas tardes, estamos aquí en el Salón Parroquial, muy contentos con todos ustedes celebrando este centenario de la bendición de la primera piedra del templo parroquial. Como saben, hemos preparado un programa sencillo para todos ustedes, 3 días de entrevistas, la espiritualidad cordimariana, la arquitectura del templo parroquial y las pinturas del interior del templo, 3 momentos en que vamos a compartir con algunas personas. En esta tarde nos acompaña el Padre Ramón Rivera, claretiano, Rosario Luna y Blanca Carreño Luna también. Esperemos que esta entrevista sea de su agrado. Si alguien tiene algún comentario lo puede hacer a través del chat. Entonces, bueno, estamos a tiempo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y ojalá que sea de mucho provecho para todos. Listo, Padre, podemos empezar. Ya estamos corriendo. Corre tiempo, Padre, ya estamos. Así es que tú nos dices. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la espiritualidad cordimariana. El Padre Ramón nos va a explicar en primera instancia una manera general qué es la espiritualidad, ¿verdad, Padre? Sí, con mucho gusto. Buenas tardes. Al querer hablar sobre la espiritualidad en general, no lo podemos definir. Pero sí podemos descubrir ciertos elementos que la componen. Y en primer lugar podemos decir que no es lo que no es más fácil, ¿no? No es una doctrina, no es una ideología, tampoco es un conjunto de prácticas o de actos de piedad, aunque podríamos pensar que nos ayudan como medios para alcanzar actitudes de devoción. La espiritualidad en general es una vivencia interior, es la misma vida y la vida pues no se define, se va manifestando y lo sabemos como una descripción filosófica. La vida es el movimiento. Algo que no se mueve no tiene vida. Puede ser también, y nos ayuda este concepto para la espiritualidad. La espiritualidad nace, crece, se desarrolla en la vida práctica de cada ser humano, que le va haciendo sentirse en movimiento, sentir su fragilidad, sentir su pequeñez. La espiritualidad puede ser como un dinamismo interior en el ser humano que busca dónde apoyarse, buscar un ser superior a él, donde al experimentar una fragilidad o debilidad en su mismo ser humano va a tender a buscar apoyarse en un ser superior que tenga el ser y la existencia por sí mismo, como que es el nacimiento y el origen. Cuando llega a descubrir a Cristo, y hay distintas maneras, ya podríamos pasar, por ejemplo, a mirar cómo aparece la espiritualidad cristiana. Nuestro Señor no se va fijando en caminos por donde descubrirse, Él se manifiesta. Él es el Señor de la vida. Él nos va dando consistencia en la misma vida. Si consideramos al ser humano como pordiosero de ser,
como el que está pidiendo tener vida por sí mismo y apoyarse en alguien, Cristo se presenta como este apoyo en su vida, el que cubre necesidades o inseguridades al descubrir a este ser supremo. Va a llegar incluso a ir descubriendo a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu, que es la vida, el Dios de la vida. Y va el ser humano viviendo una espiritualidad, es decir, un movimiento espiritual interior que va a darle a su vida seguridad. Y le va a dar, pues eso, el vivir la vida del Espíritu. Es muy interesante, Padre. Y dentro de esta espiritualidad cristiana, ¿cómo nos lleva esto a la espiritualidad cordimariana? Casi nunca en la espiritualidad se presenta, conocemos a Cristo por la presencia que Él va teniendo en el cumplimiento de la misión que Dios Padre le manda, y lo sabemos, se llega a un descubrimiento de la encarnación donde está la Madre, y esta misma necesidad de apoyarnos en Dios va a descubrir que Dios se metió en nuestro mundo a través de una mujer, de la Virgen María, ¿no? Y que la vamos a llegar a descubrir precisamente el misterio de María como el misterio de su corazón. El amor nos conduce casi siempre a esto. Y el corazón humano es como el centro del amor. Y es el lugar de los amores. Y junto al Hijo está el amor a la Madre. Y entonces nos va llevando incluso a aceptar la presencia de Dios Padre y de Dios Hijo, porque no se pueden presentar solos. Entonces, la espiritualidad cordimariana es otro descubrimiento de María, pero como el centro de su vida, como con su corazón, ¿no? Esto va dándonos una connotación distinta a nuestra misma espiritualidad cristiana, ¿no? Somos cristianos que vamos a vivir la vida de Cristo, pero con una connotación, como con un sello especial de la Virgen María, y en este caso del corazón de la Virgen María, ¿no? Esta espiritualidad cordimariana solo es hay presencia de esta en los misioneros claretianos, hijos del Inmaculado Corazón de María, ¿o? Está en todo cristiano, ¿no? Es decir, la Virgen María es madre de todos los hombres. Al entrar a la iglesia tiene esta connotación especial, que es la familia de Dios, y una familia con madre. De tal manera que todos los cristianos vamos a encontrar la vivencia y la vida espiritual con esta presencia aquí. Pero al tratar después, cuando por medio de la fidelidad a la vocación o el proyecto de vida que Dios va teniendo en cada uno de nosotros y nos va inclinando hacia donde Él quiere que vivamos como hijos suyos, nos va a descubrir igual pues a la Virgen. La Virgen está formando como una parte central de la fe cristiana, ¿no? Está en
en la parte central de nuestra fe y básica de nuestra fe. Es con relación a Dios Padre, pues la hija predilecta y predestinada de Él, ¿no? Entonces, de Dios Hijo la conocemos pues como la Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, y del Espíritu Santo le decimos pues que es la esposa, la que fecunda, la fuerza del Espíritu Santo que fecunda el seno virginal de ella y que va en este sentido siendo, pues, según la forma tradicional que tenemos de verlo, es la esposa de él, ¿no? Sí. Entonces, pues es precisamente de esta manera como la espiritualidad cordimariana va llegando a nosotros. Este mismo dinamismo interior que nos va animando por medio del Espíritu Santo, nos va descubriendo a Cristo y a María, su madre. Es decir, va a estar junto, ¿verdad? Y para nosotros, en el misterio de su Inmaculado Corazón. Como que estamos más cercanos. Y esto es lo que nos enseña en nuestro instituto cordimariano, nos enseña el Padre Fundador. San Antonio María Claret siempre tuvo pues esta vivencia tan fuerte de la presencia de María, ¿no? Es una espiritualidad mariana, y para nosotros en la congregación nuestro ser mariano forma parte de nuestro patrimonio. Y es el carisma propio del Padre Fundador que lo heredamos nosotros, de tal manera que de esta manera está presente en nuestra misión y en nuestra vida. Y nuestra misión es cordimariana y nuestra espiritualidad es cordimariana. Igualmente los demás, es decir, nosotros como que la fuente de todo esto va a ser cuando nosotros por la profesión que hacemos y una consagración al corazón de María, nos vamos introduciendo en este modo de vivir la espiritualidad cordimariana. Pero la vive todo cristiano de la misma manera. Deberíamos, ¿no? Deberíamos. Bueno, sí, cuando llegamos a un conocimiento de esto, la misma vida nos va conduciendo, y el Espíritu de Dios que tenemos desde el bautismo nos va llevando, ¿no? A vivirlo y a considerarlo así. Padre, para llevar este conocimiento, para adquirirlo, ¿cuáles podrían ser nuestras fuentes para adquirir esta espiritualidad? El bautismo. El bautismo nos va llevando hacia la presencia y hacia la vivencia de los dones del Espíritu Santo. Nos introduce en la Iglesia, y en la Iglesia encontramos al corazón, a la madre de la Iglesia, que es la Virgen María. Y entonces va cualificándose también en cierta manera nuestra vida cristiana de este modo, ¿no? No todos los cristianos tienen una profesión por donde va a guiarse su espiritualidad, como nosotros. Nosotros, si miramos de dónde nace toda nuestra vida de hijos del Inmaculado Corazón de María, esto es una herencia. Profesamos en una congregación que tiene como patrimonio esta herencia del Padre Claret. Y entonces, distinto del fiel cristiano normal, pero se acerca a la vida cristiana de distintas maneras. En México nos acercamos al corazón materno de la Virgen, y somos hijos de la Virgen a través de esta presencia de la Virgen de Guadalupe por cerca de 500 años, ¿no? Sí. Hay distintas espiritualidades. El carmelita se va a acercar a
a la vivencia de su espíritu mariano a través de la Virgen del Carmen y así, ¿no? Sí. Bien. ¿Verdad? Entonces la espiritualidad cordimariana nos va obligando a fomentar en nosotros la espiritualidad que heredamos del Padre Claret. Él es el Padre de nosotros. Y heredamos su espíritu claretiano. Y quienes viven y están viviendo con nosotros la vida espiritual y la vida cristiana van cualificando sus mismos movimientos espirituales desde el corazón, desde la herencia que nosotros tenemos. Nosotros la vivimos de otra manera, distinta a un devoto de la Virgen de Guadalupe. Es la misma Virgen, sin embargo, la calidad de vida cristiana está cualificada de otra manera. Claro. Y eso lo comparten con nosotros los feligreses. Y los feligreses comparten con nosotros esta espiritualidad propia que en la congregación tenemos, ¿no? Claro. Precisamente por eso, ¿no? Pero rasgos especiales que nosotros hemos heredado de la Virgen y cómo la vamos viviendo y cómo la vamos teniendo, la vemos ante todo como la aliada a la obra salvadora de Cristo nuestro Señor. Ella está completamente asociada a la obra redentora de su Hijo. Sigue plenamente el proyecto de salvación de su Hijo. Es fiel a este proyecto de salvación hasta la muerte. Es la única que está al pie de la cruz. Cuando se consuma la salvación, ¿no? Otra de las maneras propias que tenemos de la espiritualidad nuestra claretiana heredada de la Virgen María es precisamente el que sea, siendo la madre, sea la primera discípula de su Hijo. Siendo la madre. Siendo la madre. Y se pone... es una fe humana. Nosotros tenemos la fe humana en mamá. Y María, y María tiene la fe humana en su Hijo, porque es su Hijo. Pero hay una fe sobrenatural en ella que le lleva a considerar a su Hijo, y esta es como otra forma de acercamiento de la Madre de María a Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Como la discípula. Es la que le va a escuchar, la que va a ponerse a entenderlo, la que no sabe y escucha y aprende y hace la tarea y le dice: vas a hacer esto, y lo hace. Es decir, está tan íntimamente unida la madre y el hijo que no se puede separar, como nosotros no podemos separar la misión que tenemos como misioneros claretianos de la espiritualidad claretiana y cordimariana. Y cordimariana. Pues la verdad es que la espiritualidad claretiana es completamente cordimariana. O sea, lleno, ¿sí? Completamente. ¿Sí? Sí, completamente, ¿no? Sí. Y esto lo heredamos en nuestra espiritualidad y vivimos nuestra espiritualidad desde esta perspectiva mariana. ¿Verdad? Sí. Otra de las que posiblemente pueden ser los rasgos de la espiritualidad del corazón de María que nos interesa descubrir porque son lo que sabemos que heredamos ya por nuestra devoción. Devoción viene de un verbo latino que es devolvere, que quiere decir entregarse. Devolvere, entregarse a los demás.
La devoción nos hace entregarnos al corazón de María. No es solamente la veneración, sino es la entrega de nosotros a que ella actúe y realice nuestra santificación de esta manera, junto con el que nos causa a nosotros la espiritualidad, que es el Espíritu Santo. Esto es bien curioso, ¿no? Sí, sí. Y la devoción es esto, precisamente, es entregarnos, y tenemos en nuestra fórmula de entregarnos a la congregación: me entrego al corazón de María y me consagro a su amor materno para que desde tal, y según el carisma es el don que tenemos en la congregación, vayamos realizando nuestra misión de claretianos. Qué bonito. Muy bonito. Otra de las características de esta espiritualidad de la Virgen es en su Magnificat. El Magnificat es un himno de acción de gracias a Dios, ¿no? Allí en ella se manifiesta dichosa. Dichosa, le dice a su prima: pero tú dichosa porque has creído. Es decir, te has entregado. Y ella lo reconoce y dice más: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dichosa, ¿verdad? Porque supo entregarse. Otra característica preciosa, y que es la grandeza de María: yo soy la esclava. Es decir, la que se entregó, se dio. La que hace lo que tú, la que se deja Hágase guiar. en mí todo. Y esta entrega del fiat de María, o del hágase en mí, pues es la entrega total que piden a ella, ¿no? A su hijo. De tal manera que ella, por la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal, realiza la mayor acercamiento, el mayor acercamiento de la humanidad a Dios, a la divinidad, en ella. En ella, sí. Es decir, y en su corazón es donde más cerca está el ser humano de la divinidad. Por esta devoción. El verbo no lo podemos olvidar, el devovere, que está tan cercanos y tan juntos al proyecto de santificación, ¿verdad? Que lo logramos a través de ella. Siguiendo su ejemplo, siguiendo sus consejos, Cierto. Acogiéndonos a ella, Cierto. a su amor. Cierto. Hay otro aspecto que también es importante y tenemos que tenerlo en cuenta así para tener un poquito más la visión de los rasgos del espíritu de María, ¿no? ¿Cómo le podría decir? La hondura de su corazón. Es decir, en su corazón está su hijo. Y ella conserva en su corazón la palabra de su hijo, pero es que la palabra de su hijo es su hijo mismo, de tal manera que llega a esta hondura de su corazón, donde está su palabra, donde está la palabra, donde están los hechos, donde vive, donde ella se organiza, donde su hijo se organiza interiormente, y ella acepta toda esta presencia de su hijo, que la cualifica, a la que es fiel. A ver, si pensamos en el templo de Jerusalén, donde una espada te va a atravesar el corazón, No, qué dolor. esta es la cercanía del amor. Es el amor sacrificado. Este es el amor que la Virgen tiene a su hijo, ¿no? Y que lo acepta completamente, ¿no? Y que este corazón transido en este aspecto
de traspasado. No es el traspasado de la lanza de Jesús, es el corazón que ama y que sufre, y que mientras más sufre, más ama. Traspasado por el dolor. Y traspasado, sí, por el dolor, por sí, dolor. No físico, sino de amor maternal. Es el amor materno de ella el que va a sufrirlo porque su hijo está sufriendo, o va a sufrir, ¿no? Y a pesar de ese dolor está ahí con él hasta el final. Lo entrega, ¿no? Ella lo entrega. Sí. Y es el que lo va a llevar, y sí, vamos a terminar así de esta manera esta primera parte, y que lo va a llevar, y que va a hacer que su hijo en la Asunción la lleve ahí en cuerpo y alma, por haber creído, por haber sufrido, por haber regresado bienaventurada, ¿no? Y no va a permitir que su hijo, que su madre sufra en su corazón. Y es la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen para vivir junto a su hijo, ¿no? Vamos a descansar un poquito. Hacemos muy bien. En lo sencillo descubrir a Jesús, así como tú, en lo cotidiano vivir con Él, en la oración y en el silencio, como en tu casa de Nazaret. Poder vivir vida de cielo, como en tu corazón que adoraba a tu Dios desde tu pequeñez. Enséñame, María, a guardar como lo hacías tú todas las cosas en tu corazón, y a ver en todo a Jesús, hacerlo todo por Él. Solo tú me puedes guiar para escucharle y para serle siempre fiel. Mis sufrimientos, ofrecerlos como tú, justo al pie de la cruz, consolando y reparando a Jesús por los millones de pecados cometidos, y compartiendo su dolor en mis triunfos y alegrías, darle gloria solo a Dios, tal como lo hiciste tú desde tu pequeñez. Enséñame, María, a guardar como lo hacías
sencillo descubrir a Jesús, así como tú en lo cotidiano, vivir con Él en la oración. Agradecemos mucho a la presencia de todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Cualquier pregunta o comentario para el Padre Ramón es más que bienvenido y aquí lo leeremos. Un comercial primero, antes de seguir con la plática. Rosario, por favor. Bueno, como saben, estamos celebrando los 100 años de la primera piedra de nuestra queridísima parroquia. Y el Padre Alejandro nos hizo un buen regalo. Un vino muy simpático, azul, un vino azul. Cuesta 250 pesos la botella y viene vino conmemorativo. Está muy bonito, yo les recomiendo que lo compren. Es una ayuda y es un bonito, y es algo que nos va a recordar siempre nuestra queridísima parroquia. Está aquí a su disposición en las oficinas o en la librería o con el Padre Alejandro directamente en misa. Ustedes saben, con cualquiera de los padres siempre va a estar a su disposición. Se los entrego. Buenísimo. Y retomando el tema de esta tarde, Padre, continuamos con los rasgos que hacen especial esta espiritualidad cordimariana. Y me gustaría tomar una frase que es muy linda, cuando la Virgen dice: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Eso sí, resume... la alegría de la Virgen. La alegría siempre que debe estar presente. Me recordó esto la frase del Papa Francisco. Cuando él se dirige a la vida consagrada o a la vida religiosa, la vida que viven las religiosas, los religiosos, él les pide que no tengan miedo a perder, que fomenten el buen humor. El buen humor nace de dentro de una alegría. Que hagan chistes, incluso dice el Papa, porque la alegría es una cercanía que hay con la humildad y con la santidad. Más bien con la santidad. Los santos son alegres. Es decir, una dimensión de la santidad es la alegría. Sí. Es la alegría, ¿no? Entonces, la Virgen Santísima, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Está tan cercana ella a la fuente de la salvación y al santo que es su Hijo, que su alegría es una manifestación de la santidad de ella, ¿no? De la santidad. Cuando en la Sagrada Escritura se nos dice que todos hemos sido llamados a la santidad y que tenemos como proyecto de vida llegar a ser santos como es santo nuestro Padre Celestial, y la Virgen primera, hija de Dios, santa, hija de Dios Padre, santísima. Es necesario mirar la vocación a la santidad que tenemos y a la alegría que va a ser como la medida de nuestra santidad. Un santo triste es un triste santo que para poco sirve, ¿no? Entonces, ¿por qué la Virgen dice dichosa me llamarán por la alegría? Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella se da cuenta que todo lo que tiene es gracia y que todo lo que ha recibido es gracia y es gracia para los demás, ¿no?
Y cuando ella en su corazón va guardando como toda mamá guarda las cosas de sus hijos, y esas nunca las pierde, y está dentro de su hijo, y la mamá le da vida a todo eso que ha pasado y que para ella siempre es presente. La Virgen tiene lo mismo, ¿no? La Virgen tiene lo mismo, es su hijo que está siendo la causa de su alegría y de su santidad, ¿no? De su santidad. Cuando la vemos, por ejemplo, en Caná, aquí hay otro rasgo precioso. En Caná, ella es la hogareña, la que se mete al hogar, la que se mete a la cocina, sí, y que va a estar presente ante cualquier necesidad que se manifieste en el desarrollo de una celebración, de una boda. Ella ha sido invitada y agarra y se mete a la cocina para desde ahí estar presente a todo lo que sus hijos necesitan, ¿no? Preocupada por los demás. Preocupada por los demás, efectivamente, ¿no? Preocupada, sí, por los demás. No solamente ocupada, sino antes de nada es mirar por ellos. Es la preocupación por los demás. Ni siquiera en el sentido del prójimo, sino más cercana que un prójimo. Yo me acuerdo ayer el Evangelio, ¿quién es mi prójimo? Caray. Eso es difícil. Caray. Creo que lo quería repetir en la mañana, pero a ver, el prójimo para cada una de las personas es toda persona humana. Es decir, nos va a acercar la humanidad y que participamos todos. Y la preocupación por los demás nace de nuestra misma cercanía fraterna. Y la preocupación de la Virgen en Caná, que se acerca al hogar y que nosotros llegamos a casa y lo primero que hacemos nos metemos al hogar. Y mamá dice, mi hijo ya comió, luego. Sí, claro. Es decir, el amor materno, ¿no? Sí. Entonces, esta madre hogareña, sencilla, del pueblo de Nazaret, que le conoció todo a su hijo como toda mamá, la lleva a tener una preocupación por los demás. Claro. Es un rasgo muy importante. Muy bonito. Que todos los cristianos deberíamos de seguir o tratar de imitar. Exacto. Y que nos da confianza. Y que nos da cercanía. Ella, la ternura de una madre. Vive un amor tierno hacia los demás. Y la vida cristiana no es otra cosa más que esto, precisamente, vivir la ternura de la Virgen. Porque en un corazón tierno entran todos los seres humanos, nos acercan. Cuando el Evangelio nos habla del buen samaritano, que la vida cristiana tiene que hacer precisamente esto, ¿no? Es la vida del buen samaritano. Ahí está María. Siempre presente. Sin duda. Entonces tú nos sugieres la Sagrada Escritura siempre en la mano. Más bien en el corazón. Okay. Más bien es la guía de nuestra vida cristiana. Es la guía de nuestra vida cristiana. Es la palabra de Dios. Y la Virgen nos lo entrega, es la palabra de Dios vivida en ella. Ella la vivió. Es hecha vida. Nos da cercanía al Hijo de la Virgen María, ¿no?
encarnarla en nosotros, en nuestra vida, ser la carne en nuestra vida. Para hacer una conclusión muy clara, Padre, ¿qué nos recomienda a todos los que nos gusta, estamos presentes aquí con los misioneros de Claret? Sí, pensando en nuestra filiación, nuestra condición de hijos del corazón de María, ya que estamos precisamente pues para celebrar la fiesta de la casa del corazón de María, del santuario monumento al corazón de María. Hay ciertas líneas o ciertos principios que nosotros heredamos, ¿no? Y así sí podría ser como una buena conclusión, ¿no? Ya sugerimos cómo vivimos nosotros esta filiación, la condición de hijos del Inmaculado Corazón de María. Por lo pronto es la característica principal de nuestra espiritualidad y de nuestro apostolado, de nuestra misión. Es lo que anima la vida de nuestra congregación, lo que es la que le da vida por dentro. Es esta condición de ser hijos del Inmaculado Corazón de María. Es la que nos ayuda a conseguir el objeto de la congregación. El objeto de la congregación, la salvación de todos los hombres, la santificación de los miembros. Nuestra condición de hijos del corazón de María nos hace cumplir más fácilmente el mismo proyecto que tenemos en la congregación. Ya también lo decía, esta filiación de filius, el CMF, filius, la F, filius quiere decir hijo. Hijo al final. C, cordis, M, Mariae en latín. Mariae, filius, hijo del corazón de María. Entonces, esto es lo que quiere decir la filiación cordimariana. Esto pertenece a nuestro carisma propio de claretianos. Todo lo recibimos del Padre Claret. ¿Sí? Y lo entendemos en el sentido bíblico, es decir, es la persona misma de la Virgen María, su ser íntimo de ella, que vivimos y está en el corazón de cada uno de nosotros los claretianos y de quienes en nuestra filiación cordimariana viven los demás. Es el ser íntimo, pues, de la Virgen María, es decir, el centro y la fuente de toda su vida interior, de su entendimiento, de su memoria, de su voluntad, de su amor. Esto es el corazón de María. ¿No? Para nosotros es el modelo de las virtudes que debe tener un claretiano. El Padre Claret, bueno, esto son excursos en el retiro que tuvimos en la parroquia, pero ¿cómo se llega a ser santo? O sea, si tenemos una obligación de ser santos como nuestro Padre es santo, es todo un proceso de perfeccionamiento del ser humano, ¿no? Un proceso de perfeccionamiento. Un cristiano lleno de virtudes es el santo. Es el santo. Y si esto lo aplicamos al Padre Claret, pues va a salir la santidad enorme que el Padre Claret, claro, y su celo que le quemaba por las almas y por los demás. Entonces, la naturaleza cristiana viene del bautismo. Y en el bautismo recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Estos 7 dones del Espíritu Santo, ya lo sabemos, dan frutos. Y los frutos
convierten a aquel que se deja guiar por los dones del Espíritu Santo en un cristiano virtuoso, lleno de virtudes. Y recordaba, mientras estaba haciendo esto, como el padre Claret dice que para él una de las virtudes necesarias que el misionero claretiano debe tener, y que a él le hacían mucho mérito y que le facilitaban su trabajo, son la humildad. Es decir, la humildad es andar en la verdad, ¿no? La verdad de uno mismo y respetando la verdad de los demás. La humildad. Segundo, la pobreza. Él iba, una de las instrucciones de Cristo nuestro Señor, vayan, los mando, pero sin nada en el cinto, moneditas de oro, ni de plata, ni de nada. La pobreza, la mansedumbre, es decir, la piedad, la bondad, la ternura, la mansedumbre. Otra, la modestia, es decir, la conciencia clara de lo que uno es y de lo que uno le falta, ¿no? La modestia, la presunción presume de lo que no se tiene. La modestia, y otra, la mortificación. Decía el padre Claret, esto es lo que a mí me lleva y me ayuda a llevar la palabra de Dios a todos. La humildad, la pobreza, la mansedumbre, la modestia y la mortificación. Mortem facere, hacer la muerte en cada uno de nosotros, es decir, quitar los obstáculos que nos atoran, los efectos que nos atoran, el fruto de nuestra misión y de nuestro apostolado. La Virgen es modelo de virtudes para todo misionero claretiano. El padre Claret, otra de los rasgos de nuestra espiritualidad muy bonita, el padre Claret nos presenta el corazón de María, y esto para todos, nos presenta el corazón de María como la fragua ardiente de los misioneros se forjan como servidores de la palabra. Sabemos lo que es una fragua. Es decir, si el agua en el bautismal nos transforma y nos hace con la presencia de Dios, el fuego es otro signo del Espíritu Santo. Y entonces, la presencia del Espíritu Santo actuante en cada uno de nosotros nos va a transformar por más duros que seamos. El hierro lo transforma el fuego. Y la fragua es ese lugar donde se pone incandescente el fuego y se modela fácilmente. Entonces, ¿cómo el padre Claret quiere que dentro del corazón de María cada uno de nosotros nos metamos a este fuego que nos va a transformar, y que por más que sea nuestro orgullo, el orgullo es una tontera, la soberbia es peor. Pero ¿cómo lo tenemos, no? ¿Cómo lo tenemos? Sí. Ingredientes sí. Que no podemos, pero que sí podemos hacer a un lado. La soberbia, desde que aprendí yo una definición se me ha quedado, dice, la soberbia es un apetito desordenado. Por lo pronto ya se salió del aspecto intelectual. Ya es un apetito, y los apetitos, pero desordenados, se salió del orden, de la propia excelencia. Yo soy excelente. Yo con respecto a los demás, yo los puedo mirar. Yo tengo derecho a crítica porque yo soy mejor que ellos. Es el apetito desordenado de la propia excelencia. Todo esto nos lo modifica la Virgen cuando nos metemos y nos hace ser los servidores de la palabra de Cristo nuestro Señor, que es la palabra, como María lo fue, ¿no? Otro rasgo propio de nuestra espiritualidad, la
la Virgen María nos asiste y nos cuida y nos forja apóstoles y misioneros, como ella sola sabe, en la fragua de su corazón. Ella nos asiste siempre, continuamente en su presencia. Es la presencia siempre, que muchas veces no sentimos, pero porque está llena de discreción, es discreta, es fiel, es permanente, es constante y nos está cuidando como hijos. Nos está cuidando como hijos. Es decir, podemos en muchos sentidos, el amor materno humano, que es el amor perfecto, aplicarlo al corazón de María, la mujer perfecta, que nos va cuidando en todos los caminos y en todos los sentidos. En nuestros documentos se nos invita a imitar a la Virgen en escuchar, en contemplar la palabra de su Hijo. Ella depositó y guardó en su corazón siempre la palabra de su Hijo y a su mismo Hijo, pero de una manera como lo hace la mamá, con suavidad, suave y filial. La presencia del Hijo siempre es suavecita y la presencia de mamá en el Hijo es suavecita, es tierna. Y esto nos lo enseña la Virgen. Nosotros, a ejemplo del corazón de María, como hijos de su corazón, y esta es la tarea, acoger su palabra en nuestro interior, profundizarla, encarnarla dentro de nosotros y dejarnos siempre transformar por la presencia de la palabra encarnada de Cristo nuestro Señor. Cuando el Padre Claret nos salva de una configuración con el Hijo de María, es decir, hasta incluso hacer anular nuestra figura y configurar y hacerla a la medida y al talante del Hijo de María, ¿no? Finalmente, nos inspiramos en María cuando ella escucha, medita y conserva la palabra, y cuando se compromete activamente a la misión junto con su Hijo de salvar a todos los hombres. Somos pues hijos del corazón de María porque reconocemos esta frase es de Cristo Rey, del padre Cristo Rey García Paredes. Dice, somos hijos del corazón de María porque reconocemos a María como madre. Ella, aquí está lo precioso, ella en su corazón lleno de amor y de fe nos ha engendrado. Wow. Es decir, nos ha engendrado, Sí. porque somos hijos, pero nos ha engendrado en su corazón lleno de amor y de ternura. Esto es precioso. Sí. Muy lindo, Padre. Pues, Padre, pues muchas gracias. Muchas de gracias. verdad. Dios nos ayude. Tenemos en realidad una ocasión tan cercana ahora de poder celebrar el inicio de esta gran obra que nos ha hecho presente incluso el corazón de María en nuestra ciudad, en nuestra vida, en nuestro corazón. Sí, Un a gran muchísimas inicio. familias, ¿no? Muchas familias que estamos dentro de la parroquia. André, ¿alguna pregunta del público? Pues muchas gracias, Padre. Nos quedamos con la tarea que nos encomendó y siguiendo siempre y reconociéndonos hijos de María. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Padre, Gracias muchas a ustedes. gracias, de Muchas verdad. gracias a Gracias, ustedes. gracias. Hasta luego, muchas gracias. En lo sencillo descubrir a Jesús, así como tú, en lo cotidiano vivir con Él, en la oración
oración y en el silencio, como en tu casa de Nazaret. Poder vivir vida de cielo, como en tu corazón que adoraba a tu Dios desde tu pequeñez. Enséñame, María, a guardar como lo hacías tú todas las cosas en tu corazón y a ver en todo a Jesús, hacerlo todo por Él. Solo tú me puedes guiar para escucharle y para serle siempre fiel. Mis sufrimientos, ofrecerlos como tú, justo al pie de la cruz, consolando y reparando a Jesús por los millones de pecados cometidos y compartiendo su dolor en mis triunfos y alegrías, darle gloria solo a Dios, tal como lo hiciste tú desde tu pequeñez. Enséñame, María, a guardar como lo hacías tú todas las cosas en tu corazón y a ver en todo a Jesús, hacerlo todo por Él. Solo tú me puedes guiar para escucharle y para serle siempre fiel, siempre Enséñame, María, a guardar como lo hacías tú todas las cosas en tu corazón y a ver en todo a Jesús, hacerlo todo por Él. Solo tú me puedes guiar para escucharle y para serle siempre fiel. En lo sencillo descubrir a Jesús, así como tú en lo cotidiano vivir con Él, en la oración y en el silencio, como en tu casa de Nazaret. Poder vivir